Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. En las dos lecciones anteriores hemos visto que la misión está, ante todo, arraigada en la obra de Dios. La misión de Dios es el impulso para todas las demás formas de misión si queremos que tengan éxito. Hoy el enfoque pasa de la misión de Dios al llamado de la humanidad a asociarse con Dios para compartir su amor con el mundo en general. Si bien la atención se centra en el aspecto humano de la misión, todo lo que sigue debe leerse a la luz de los temas anteriores, que se centran en la iniciativa y la intención misionológica de Dios. Las Escrituras tienen numerosas historias y pasajes que iluminan el llamado activo de Dios a los seres humanos como sus socios para compartir las bendiciones que Él desea que toda la humanidad experimente. Bueno, hoy exploraremos varios de estos casos. Todos los ejemplos que se encuentran en la porción de esta semana deben leerse a la luz del diseño original de la creación de Dios que se encuentra en Génesis 1 y 2, resumido de la manera más sucinta en Génesis 1, 26 al 28. ¿Sabes que incluso después de la caída, las intenciones originales de Dios para la humanidad siguieron siendo las mismas? Pero su implementación de esas intenciones cambió debido a las rupturas relacionadas que fueron resultado de la elección de Adán y Eva. Ahora, además del deseo original de Dios, era necesario un plan de redención. Y este plan comienza en el Antiguo Testamento, se cumple en la vida, muerte y resurrección de Jesús, y es compartido a lo largo del resto del Nuevo Testamento por los seguidores de Jesús. Bueno, ajustate el cinturón, por un momento más regresaré para que estudiemos este fascinante tema. Comenzaremos con este versículo central de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es conocida como la gran promesa, ¿verdad? La gran comisión y la gran promesa. A veces Dios puede sacarnos de nuestra zona de confort para convertirnos en sus testigos. En ocasiones puede usar este cambio para alcanzar sus propósitos, como en el ejemplo de la dispersión de la gente en la Torre de Babel. ¿Recuerdas? Leo aquí lo que dice el libro Patriarcas y Profetas. En la dispersión obligó a los hombres a poblar la tierra, y así el propósito de Dios se alcanzó por el medio empleado por ellos para evitarlo. Bueno, Abraham, por su parte, salió de su patria para ir a otra como medio para dar testimonio. Los discípulos de Jesús pasaron de trabajar solo entre los suyos a trabajar también por los demás. Y en Hechos 1:8, Jesús estableció un principio de evangelización. Comiencen localmente en Jerusalén, Judea, luego vayan a Samaria, finalmente hasta los confines de la tierra. Pero aunque todos nosotros no salgamos de nuestro país, Dios quiere que alcancemos con el evangelio a la gente que nos rodea. Cuando la iglesia de Jerusalén se estaba volviendo complaciente, sus miembros fueron dispersados. Aunque llegó la persecución y la gente sufrió, estos desafortunados acontecimientos se convirtieron en un medio para difundir las buenas nuevas por todo el mundo. Y a Dios nada lo detiene. Él toma las situaciones reales de la vida diaria y las transforma en lo que Él espera que sean, como una plataforma para el cumplimiento de la misión. Sabes que para llegar a los demás, Dios quiere que salgamos de nuestra zona de confort, porque el deseo de permanecer únicamente con los de nuestro propio linaje o clase étnica o social puede llevarnos al egoísmo y la maldad. Y esta es una de las lecciones que derivan de la historia de Babel. ¿Cuáles eran las intenciones de la gente? ¿Qué querían hacer y por qué Dios se lo impidió? Bueno, la historia de los habitantes de la Torre de Babel revela una gran ambición. Su gran ambición. Planeaban construir una estructura monumental, una ciudad y una torre que no existía en ningún otro lugar del mundo. Dice una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo para hacernos famosos. Hagámonos un nombre, ya no el nombre de Dios, sino otro nombre. ¿Cuántas veces la gente intenta hacer lo mismo en la actualidad? No importa si es mediante la política, el arte, los negocios o aún la religión.
Hay quienes quieren hacerse muy famosos. Pero amigos, no es acerca de nosotros, es acerca del mensaje de Dios. Pero resulta que al final sus esfuerzos son inútiles, sin sentido. La Biblia dice en Génesis 11:4 que esta gente quería construir la torre para evitar dispersarse sobre la faz de la tierra. O sea, quería permanecer junta por motivos egoístas. Pero Dios tenía otro plan. Y esta gente también se había unido para esta obra. Pero el Señor dijo, el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Por cierto, este ambicioso plan del pueblo era perverso. Y aunque las Escrituras no lo dicen explícitamente, Elena de White afirma que no confiaban en la promesa de Dios de que nunca la tierra sería jamás destruida con agua. Pretendían construir debido a sus propias percepciones, querían construir sus percepciones de seguridad en lugar de confiar en la palabra de Dios. Cualesquiera fuesen sus motivaciones, Dios sabía que sus intenciones no eran puras, sino que estaban llenas de ambición egoísta y por ende les impidió alcanzar los objetivos que se habían propuesto. Por eso pregunto, ¿formas parte de un grupo o comunidad étnica que se siente más cómoda cuando estás solo entre sus miembros? ¿De qué manera podrías relacionarte con otras personas que no pertenecen a tu raza, etnia o nacionalidad? Hermanos, tenemos que tener una mentalidad universal, global, no solamente el complejo de cercanía, de ver solamente a los nuestros, aquello de mis tierras. El mundo es nuestro campo misionero. Todos los grupos sociales. Cuando el Evangelio llega a nuestra vida, esas barreras desaparecen, deben desaparecer. Pensemos en otro ejemplo, por ejemplo. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, ¿en qué sentido las instrucciones de Dios a Abraham eran un llamado a la misión? Dios le pidió a Abraham, cuyo nombre cambió más tarde por el de Abraham, que dejara su país y su pueblo y se fuera a otra tierra. Ahora, él no era un jovencito, un adolescente, ya era una persona anciana. Todo formaba parte del plan de Dios de utilizar a Abraham como vehículo para cumplir sus propósitos divinos en esta tierra. Y para eso tú y yo fuimos creados, para cumplir los propósitos de Dios en esta tierra. No para cumplir mis propósitos. ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy acá? Y Abraham salió de acuerdo con la palabra del Señor. Por eso, amigo y amiga, si Dios tiene un plan para ti, puede ser un llamado para que dejes a tu familia extendida y a tu pueblo y vayas a un lugar que Él está preparando para que lo sirvas y pueda ser una bendición para los demás. Me pregunto, ¿cómo responderemos? Dios iba a cumplir la promesa hecha en el jardín del Edén de que alguien vendría como la solución al problema del pecado. Y esta solución, Jesucristo el Mesías, iba a surgir del linaje de Abraham e Isaac por medio de Sara. Hebreos 11:9 afirma que Isaac y Jacob eran herederos de la promesa de bendición que Dios hizo a Abraham. Ahora, no sabemos con exactitud cuánto sabía o comprendía el propio Abraham respecto de cómo surgiría la simiente prometida por medio de él, pero de todos modos actuó por fe. Dice la Escritura que por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Qué ejemplo para nosotros, ¿verdad? Supongamos que Dios te llama a salir sin saber a dónde vas. ¿Cómo responderías y por qué? Es una pregunta clave. Allí es donde la fe juega un papel importantísimo. Pero tenemos que tener la seguridad que es Dios y no otra persona que te está invitando, sino Dios pone en tu mente y tu corazón ese deseo de servirle en otros lugares. Bueno, Abraham siguió el llamado de Dios y entró en la tierra como Dios le había ordenado. Sin embargo, desde el principio las cosas no parecieron irle demasiado bien. Llegó al lugar al que Dios le había dicho que fuera, pero según la Biblia, el cananeo habitaba entonces en la región. ¿Y quién eran los cananeos? Un pueblo pagano, famoso por su crueldad y violencia.
Ahora, no es de extrañar que justo después de que Abraham llegara allí, el Señor se le apareciera y le dijera: a tus descendientes daré esta tierra. Sin duda, Abraham necesitaba ese estímulo. Sin embargo, las cosas todavía no iban precisamente bien, al menos al principio. Qué desalentador, ¿te imaginas? Un hombre ya de esa edad, ya centenario. Debió haber sido para él dejar una existencia cómoda y probablemente próspera en su tierra natal, solo para partir sin saber a dónde iba. Y una de las primeras cosas que enfrentó fue el hambre. Esta hambruna fue tan grave que tuvo que abandonar el lugar donde Dios le había dicho que se estableciera e ir a otro lugar. Y después las cosas empeoraron aún más. Comenta mi autora favorita lo siguiente: durante su estada en Egipto, Abraham dio evidencias de que no estaba libre de la debilidad y la imperfección humanas. Al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el amparo divino, una falta de esa fe y ese valor elevadísimos tan frecuente y noblemente manifestados en su vida. A causa de la falta de fe de Abraham, Sara se vio en gran peligro. El rey de Egipto, habiendo oído hablar de su belleza, la hizo llevar a su palacio, pensando hacerla su esposa. Pero el Señor, en su gran misericordia, protegió a Sara, enviando plagas sobre la familia real. Bueno, sabes que nadie ha dicho que la obra misionera es fácil, no es un picnic, hermanos. Y al mentir, al ser engañoso, Abraham solo empeoró las cosas. Afortunadamente, Dios es un Dios de paciencia, ¿verdad? Y no desechó a su siervo por este error, que por desgracia no sería el único que Abraham cometería, porque somos humanos, ¿verdad? Qué reconfortante saber que a pesar de nuestros errores, si nos aferramos al Señor con fe y con sumisión, como lo hizo Abraham, Dios no solo puede perdonar nuestros errores, nuestros pecados y nuestras faltas, sino además puede seguir utilizándonos para la misión. ¿Qué lecciones podemos sacar tú y yo de la historia de Abraham en Egipto? Bueno, enfoquémonos ahora en la iglesia primitiva y qué provocó la dispersión de los creyentes más allá de su zona de comodidad. Vamos al libro de Hechos, donde nos habla de la iglesia del primer siglo. Hechos capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Bueno, hasta ese momento la iglesia primitiva se encontraba principalmente en Jerusalén o dentro del territorio judío y entre el pueblo judío. Y cuando comenzó la persecución de la que Saulo, un judío devoto y fariseo, participó activamente, la iglesia de Jerusalén se dispersó por toda Judea y por Samaria. Jesús lo había predicho en Hechos 1:8. Serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria. Así que esta afirmación se cumplió tal como lo señala Hechos 8:4 y nos dice: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Aún después de que la iglesia comenzó a avanzar más allá de Jerusalén, todavía predicaba en las regiones de los judíos o en los distritos del pueblo judío o de otras ciudades. Hechos 11 indica que la iglesia se dispersó hasta Fenicia, lo que es Líbano, y Chipre, esa isla. Pero en esta etapa no predicaron el mensaje a nadie más que a los judíos. Los discípulos de Jesús y la iglesia primitiva no intentaron llevar al Señor a los gentiles, sino solo a los judíos. Todavía tenían una visión limitada sobre cuál debía ser la misión de la iglesia. Pedro, un discípulo de Jesús y una de las figuras principales de la iglesia primitiva, era reacio a llevar el mensaje del evangelio a los gentiles. Incluso después de que Pablo comenzó a hacerlo. A Pedro en realidad se lo conoce como el apóstol a los circuncisos, es decir, a los judíos. Y Pablo era apóstol a los gentiles. Al principio Pedro ni siquiera quería que lo vieran con los gentiles. Sin embargo, Dios sacó a Pedro de su zona de confort y transformó su corazón. Estaba empezando a aprender lo que realmente implica la comisión evangélica y lo que la muerte de Jesús pretendía lograr en todo el mundo. Y a través de un sueño,
Dios le reveló lo que no considere a los demás como inmundos o despreciables, sino dignos del Evangelio. Bueno, debemos comenzar donde estamos, ¿verdad? Este es el principio dado por Jesús en cuanto a realizar la obra de compartir y ser testigos en el mundo. Hechos 1:8. Ya lo leímos, lo repetimos otra vez. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el principio establecido por Jesús, que nos muestra cómo actuar como discípulos que tienen la buena nueva para compartirla con los demás. ¿Sabes que compartir la verdad no consiste en convencer a los demás de lo equivocado que están, sino en compartir a Jesús, tal como se describe en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12? No obstante, hay algunos principios en las palabras de Jesús en Hechos 1:8. Dice, en primer lugar, serán mis testigos tanto en Jerusalén. Luego extenderse más allá. Ya lo hemos visto, pero vale la pena repetirlo. Debemos ser testigos en el lugar donde residimos físicamente. Y esto puede incluir nuestro propio hogar, la iglesia, el vecindario y la comunidad. Necesitamos ser testigos suyos primero donde estamos, en el lugar donde Él nos ha colocado inicialmente, ya sea en nuestra casa o en el trabajo. Y dar testimonio a la gente más cercana a nosotros. Yo sé que esto cuesta, ¿verdad? Es que nos conocen demasiado bien, como a veces nos da vergüenza, ¿cómo que anda haciendo esto? Hermanos, por eso tenemos que dar los pasos en la dirección correcta. Puede ser la familia cercana, la familia extendida, la gente de la iglesia, aún los compañeros de trabajo, los vecinos de la comunidad. A veces la gente solo está interesada en ir a un país lejano y a una cultura extraña para dar testimonio, pero no testifican a la gente que los rodea ahora. Debemos comenzar donde estamos y avanzar desde allí según el Señor nos guíe o nos indique. Y a continuación, ¿qué dice? Ir a Judea y a Samaria. Y una vez más Jesús afirma la realidad de que dar testimonio implica cruzar fronteras culturales. Partiendo de donde estamos, podemos ser llamados a desplazarnos a otras zonas para llegar a diferentes grupos sociales, étnicos y religiosos. Y cómo está el mundo globalizado, hoy tenemos gente de diferentes países en todo el mundo en realidad. O sea que nuestro campo misionero está a la mano. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta la última de la tierra, a veces lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Si pertenezco a un grupo determinado, étnico o lingüístico, quizá me resulte más fácil dar testimonio ante ellos. Porque las barreras culturales que hay que cruzar son mínimas, ya las conocemos, hemos vivido en esa cultura. En algunas zonas del mundo únicamente un clan o tribu está representado en la composición de la iglesia. Sin embargo, la gran comisión de Jesús nos dice que como testigos suyos es crucial salir de nuestra zona de confort y aplicar nuestros recursos en esos grupos de personas. Por eso las ofrendas misioneras de la escuela sabática. Algunos dicen, no hay que guardarlas aquí en nuestro campo misionero. Es cierto, pero también el Señor no va a venir sin que antes sea predicado el Evangelio a todo el mundo. Ellos también necesitan el mensaje de Jesús. Y ahora, nuevamente otro desafío para esta semana. Número 1, identifica y haz una lista de grupos de personas con necesidades especiales en tu comunidad, por quienes la iglesia no ha hecho esfuerzos para alcanzarlos. Puede ser no videntes, puede ser sordos, puede ser necesitados en la calle, puede ser huérfanos, puede ser viudas, no sé, busca o personas de otros países. Y número 2, comienza a orar por una oportunidad en el futuro cercano para comprometerte en la misión con personas con necesidades especiales. Bueno, a menudo cuando las personas escuchan o predican sobre el llamado a la misión, reducen ese llamado a compartir las buenas nuevas como una forma de información. No hay duda de que parte de compartir la bendición introducida por primera vez a la humanidad en el jardín y transmitida a través de muchos conductos a lo largo de la historia implica compartir información, por supuesto. Pero el llamado es mucho más que eso. Cuando reconocemos que el llamado de Dios a nosotros, como seres humanos, tienen sus raíces en Génesis 1, 26, 28, esta comprensión puede llevarnos a través de nuestros diversos talentos y habilidades, a atraer a las personas hacia la bendición del florecimiento que Dios desea para nosotros. En otras palabras,
Cuando comprendes la misión que Dios tiene para ti, te transformas en un canal de bendiciones para otros, si permite que Dios actúe en tu vida. Nuestro testimonio a los demás debe combinarse con compartir el plan de salvación. Algunos piensan que solamente hay que hacer obras de bien, pero déjame decirte, hacer una pausa aquí y decirte que la Cruz Roja, el Ejército de Salvación, los Leones, el Club Rotario, están haciendo obras magníficas y mucho más grandes que la Iglesia en muchos casos, la Cruz Roja. Pero tú y yo tenemos que ir un poquito más allá. Vamos a hacer obras de bien. Pero esa no es nuestra tarea solamente, sino traer el mensaje que está en su palabra, contarles el resto de la historia. Es que este plan de vida es lo que hace posible, dará sentido al llamado que Dios nos ha hecho. No solamente servir a los demás, sino contarles el bien eterno que Dios espera para ellos. Por lo tanto, nuestro llamado es vivir las bendiciones de Dios de tal manera que las personas vean y deseen lo que tenemos en Dios y que quieran saber el resto de la historia. Y esta idea significa que tu lugar de trabajo, tu hogar, tu círculo de amigos son lugares principales donde vives. Pues estos son los lugares para empezar con el llamado de Dios. Si bien la predicación y la distribución de literatura tienen su lugar, el cumplimiento principal del llamado a Abraham y también a ti incluye cómo vives tu vida diaria en intencionalidad con otros que no se han rendido a Jesús o que aún no han tenido el privilegio de encontrarlo. Recuerda que el llamado de Dios es una doble bendición. Porque a medida que vives el llamado en tu vida diaria, espera que te lleguen bendiciones de personas que tal vez ni siquiera esperas. En otras palabras, Dios te va a sorprender cuando das el primer paso en la dirección correcta de ser usado por Dios como un canal de bendición. ¿Cuesta al comienzo? Sí. Pero ¿cómo se hace un buen nadador? Practicando. ¿Cómo se hace una buena cocinera? Practicando. Un buen deportista? Practicando. Y tú y yo, cuando damos los primeros pasos en la dirección correcta, Dios nos va a dar más y más talentos y más dones para alcanzar a otros. Bueno, finalizo con esta cita inspirada de mi autora favorita, seguida de algunas preguntas de reflexión. Dice, antes de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos su comisión. Les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. Ustedes han sido testigos de mi vida de sacrificio en favor del mundo, les dijo. Han visto mis labores por Israel. Y aunque mi pueblo no quiso acudir a mí para poder tener vida, a pesar de que los sacerdotes y gobernantes han hecho conmigo lo que querían, aunque me han rechazado, tendrán todavía otra oportunidad de aceptar al Hijo de Dios. Han visto que recibo libremente a todos los que acuden a mí confesando sus pecados. Al que me viene no le echaré fuera de ninguna manera. Les encomiendo a ustedes, mis discípulos, este mensaje de misericordia. Ha de darse tanto a los judíos como a los gentiles. Primero a Israel y entonces a todas las naciones, lenguas y pueblos. Todos los que crean integrarán una iglesia. ¡Qué tremendas palabras! Por tanto, vayan a todas las naciones. Hagan discípulos bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, sin duda tiene que ver con alcanzar a otros, especialmente a otras naciones, ¿verdad? Y esta otra cita. La comisión evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. No debían esperar que la gente viniera a ellos, sino que debían ir ellos a la gente con su mensaje. Hay en nuestro mundo muchos que están más cerca del reino de Dios de lo que suponemos. En este oscuro mundo de pecado, el Señor tiene muchas joyas preciosas hacia las que Él guiará a sus mensajeros. Por doquiera hay quienes se decidirán por Cristo. Muchos apreciarán la sabiduría de Dios más que cualquier ventaja terrenal y llegarán a ser fieles portaluces. Convencidos de que la conducta de Pedro estaba de acuerdo con el cumplimiento directo del plan de Dios y de que sus prejuicios y el espíritu exclusivo eran totalmente contrarios al espíritu del Evangelio, glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así, sin discusión, los prejuicios fueron quebrantados. Se abandonó el espíritu exclusivista establecido por la costumbre secular
y quedó expedito el camino para la proclamación del Evangelio a los gentiles. Maravilloso, Dios tiene que destruir barreras para que la misión se cumpla. Y a veces la barrera está en nuestra mente, pensando de que así somos, este es nuestro grupo social, cuando el mundo debe ser nuestro campo misionero. ¿Estás viendo a cada persona como un alma para el reino de los cielos? No importa de qué grupo social sea. ¿Cómo definirías tú la palabra misión o la aplicarías a tu propia vida? ¿De qué manera podrías expresar la misión a diario en tu actitud y comportamiento? Somos sermones vivientes. A veces nuestros actos hablan más que las palabras, ¿verdad? ¿Cómo puedes tener más en cuenta la misión en tus tareas cotidianas? ¿Estás viendo en cada persona un candidato para el reino de los cielos? ¿Qué importancia tiene que examinemos nuestro corazón y busquemos el poder de lo alto para librarnos de los prejuicios contra los que no son como nosotros? Dios nos ayude. Amigos, hermanos, estos prejuicios tienen que desvanecerse, van a desvanecerse, porque la tierra va a ser iluminada con la gloria de Dios. Y tú y yo, Dios nos ha llamado para hacer la diferencia en este mundo. Oremos. Gracias, oh Dios, porque claramente nos especificas la misión, porque has prometido estar con nosotros todos los días. Queremos que quites de nuestra mente toda barrera, ya sea racial o prejuicio, hacia grupos étnicos o otras lenguas, para que de esta manera nos puedas usar como canales de bendiciones para otras personas, para que tu misión, al cumplirse en nuestra vida, pueda ser cumplida en el mundo, para que nos uses como tus instrumentos. Bendícenos, sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.